Buenas, hoy hablaremos de personajes súper poderosos, pero que funcionan bien, que están bien escritos, ya que muchas veces estos personajes suelen ser Garistus, Merisus, simplemente fantasía de poder y ya está. Pero en esta ocasión no, hablaremos de personajes que están bien hechos, desde la esperanza más pura hasta la representación de la fuerza absoluta. Vamos allá. Número 5. Goyo, el inútil que nunca ganó. Sin duda Goyo es el niño de papá definitivo. Nació con el infinito, es decir, el poder más tocho de su universo, con los 6 ojos, cual le permitía utilizar bien el poder más tocho de su universo, y para rematarlo era guapo y rico. Nació con los stats al máximo. Es un papucho. Por eso que cuando vemos a ese Goyo joven es un narcisista arrogante de mierda, despreocupado, chulo, le falta el respeto a los adultos, aunque en parte esto es normal ya que los adultos no lo veían ni como humano, simplemente era la herramienta más poderosa, por eso tenía las misiones más complicadas. No es hasta que conoce básicamente a Geto que de verdad tiene un amigo, alguien casi tan fuerte como él que lo veía como una persona, no como una herramienta. Por eso se llevaban tan bien, eran como hermanos o algo más. Eso ya se lo dejo a los fanfics. Lo gracioso es que este Goyo y Geto de jóvenes tenían las ideologías cambiadas respecto a sus versiones adultas. Goyo despreciaba al débil, incluso para qué salvar a los humanos, mientras que Geto pensaba que sí que había que protegerlos, eran los débiles y su labor como fuerte era protegerlos. Lamentablemente para estos dos personajes sufrirían un suceso traumático, que básicamente es el papucho de Toji, ya que básicamente los papeó. No solo perdieron a una amiga como Rico, sino que además afectó duramente a sus personalidades, haciendo que Geto pasara a ser un edgy y Goyo se centrara en hacerse mucho más fuerte para que esto no volviera a pasar. Lamentablemente esa fue su peor elección, ya que al hacerse más fuerte se alejó de todos. La fuerza implica soledad, alejándose de Geto, no ayudando a Geto en su peor momento, y básicamente en parte Geto se convirtió en lo que se convirtió porque Goyo no estuvo ahí para él. La cagó, volvió a perder otra vez, en este caso a su mejor amigo. Por eso digo que Goyo nunca ganó, pese a ser de los más fuertes de su universo. Siempre que hubo un suceso importante, perdió contra Toji, perdió a su mejor amigo, no fue incluso capaz de matarlo cuando tuvo que matarlo. En Shibuya perdió porque utilizaron el cuerpo de su mejor amigo, y contra Sukuna todos sabemos lo que pasó. Pese a todas esas pérdidas, creo que es lo que hace interesante a Goyo. Pese a ser el más fuerte, no pudo salvar a nadie, ya que en sus propias palabras solo puede salvar a quienes quieren ser salvados. Es lo que hace interesante a Goyo, la soledad que le implicó del ser más fuerte, el cómo intentó evitar esa soledad haciendo más fuerte a la siguiente generación, y que pese a ser más fuerte no ganó nunca, o al menos no en los momentos importantes. Es sin duda el personaje más interesante de todo Jujutsu Kaisen. Pero pasemos al número 4. Número 4. Immortal Hulk. Así es, vamos a hablar de una versión específica de Hulk, ya que a diferencia de muchas versiones, sobre todo las más cinematográficas o de series animadas, este Hulk es diferente, mucho más trabajado, una mezcla de terror cósmico, body horror y una fuerte carga psicológica y de filosofía. Esto se puede ver perfectamente más iniciar el maldito cómic con la siguiente frase: el hombre es completamente menos bueno de lo que él se imagina o quiere ser. Además, esta frase es acompañada con una reflexión que queda bastante bien. En el reflejo del espejo podemos ver dos caras: la que queremos ver, es decir, nuestra parte buena, la amable, la que ayudaría a una ancianita a subir las bolsas de la compra, y una parte mala, de esos pensamientos intrusivos, fugaces, de querer meterle una hostia al capullo del bar o incluso a tu jefe porque es un mal parido que no te paga las horas extras. Y obviamente todo esto es llevado de forma magistral con Hulk y Banner, donde a lo largo de diferentes capítulos podemos ver cómo Banner es reflejado ya sea en un espejo o en objetos metálicos, y el reflejo no es Banner, es el propio Hulk teniendo las dos caras. La parte buena, que sería Banner, que a lo largo de los capítulos podemos ver cómo se pregunta si de verdad es bueno, y esa parte siniestra, esa parte oscura, esa parte de Hulk. O bueno, eso parecerá en principio, ya que el tema de los trastornos y las diferentes personalidades de Banner aquí tiene un gran peso. Veremos personalidades de Hulk muy protectoras y en cierta manera cariñosas con el propio Banner. Ya digo, en este cómic esto tiene un gran peso. Y más interesante es aún que en gran parte, a diferencia de otras versiones de Hulk, este Hulk está acompañado mucho por la noche, ya que lo oscuro, lo malvado, sale por la noche. Algo que originalmente estuvo pensando en el Hulk original y se dejó bastante de lado, pues este cómic lo trae de vuelta, y esto le da más carga aún. Al final los malos, los asesinos, la delincuencia, lo malo, lo que no se quiere ver, sale de noche. Parte de toda esa carga psicológica y filosófica que tiene esta versión de Hulk, lo que se hace verdaderamente interesante es que nos da un lore muy profundo o mucho más complejo de la relación Gamma. Banner, Hulk, no es simplemente otra personalidad de Banner, no es parte oscura, esa parte de los maltratos de su padre. Aquí además va acompañado de que todos los usuarios Gamma están relacionados con el que está por debajo de todos. Por eso, cuando un usuario Gamma utiliza
utiliza sus poderes, abre una puerta a algo que es peor que el infierno, algo que no debería ser abierto. Este cómic no solo te muestra un Hulk mucho más interesante, mucho mejor llevado, sino que en general el cómic es una pasada. Si te gusta el body horror, si te gusta Hulk, seguro que te va a encantar. Te lo digo como persona que no suele leer tantos cómics, últimamente más, pero este cómic me ha encantado y me ha llenado de ganas de leerme más cómics de Marvel, DC y compañía. Así que vale la pena. Número 3. Meruem, el rey de las hormigas quimeras y de la arrogancia, sin duda. Tan arrogante que el tío decidió nacer él. Literalmente salió de su madre porque le apetecía y la dejó destrozada, literalmente. Siendo la forma de vida perfecta, según él, despreciando a todo tipo de vida, incluso a los de su propia especie. Es decir, no solo mató a su madre, sino que también mató a alguna que otra hormiga, solo respetando a los más fuertes, como un Efepito, cual soportó un golpe suyo. Pero además de eso, Meruem no solo es perfecto físicamente hablando, también era un genio, aprendiendo todo simplemente con leerse las normas, como los juegos de mesa que le apeteció jugar simplemente por capricho, por jugar contra un genio en ese mundillo. Todo esto hasta que conoció a Komugi, una niña torpe, ciega y bastante inútil. Solo era buena en el Gungi, un juego de mesa, donde por primera vez Meruem fue derrotado y humillado o literalmente papeado. Aunque al principio no quería reconocerlo, esta niña le cambió la perspectiva de la vida, ya que para Meruem solo los fuertes merecían la pena. Pero cuando vio a Komugi siendo atacada por unos cuervos, la defendió, la protegió, dándose cuenta de que habían diferentes tipos de fuerza. Pero para mí, uno de los mejores momentos de Meruem, obviamente, es durante su pelea con Netero. Es en esta pelea que se da cuenta de que no solo las hormigas merecían la pena, no solo Komugi, obviamente, sino que también había humanos que merecían la pena. Por eso intenta convencer a Netero, casi lo consigue, es lo que más miedo da, de crear una nueva sociedad, una sociedad mucho más igualitaria, mucho más justa, pero solo con los humanos que merecieran la pena. Ahí es donde vemos ese conflicto interno de Meruem, dejándose llevar por su parte hormiga, esa parte instintiva, esa parte de naturaleza, pero también su parte humana que había despertado Komugi. Al final, las hormigas quimera tenían sangre humana, tenían parte humana, y ahí es donde vemos enfrentar esos dos aspectos de Meruem. Pero lo más interesante es que al final Meruem decide quedarse completamente con su parte humana, ya que incluso después de perder sus recuerdos por la bomba Ross en el sacrificio de Netero, una escena completamente épica y que a mí me encanta, aún faltándose esos recuerdos, él se da cuenta que le falta algo. No sabe lo que es, pero sabe que le falta algo. Ese algo obviamente es Komugi, y es por eso que cuando la encuentra, sabiendo que ya se va a morir por lamentablemente el veneno de la bomba, esa radiación, decide pasar sus últimos momentos con ella, siendo un ser todopoderoso, todo perfecto, que podría haber reinado en el país que quisiera. Al final fue ablandado por una simple niña, una simple chavala, que simplemente le ablandó el corazón, demostrándole que incluso el ser más débil, el ser más inútil, tiene potencial para algo. Sin duda, Meruem de lo mejor de Hunter por Hunter. Y aparte se parece a Cell. ¿Qué más vas a querer en la vida? Pero pasemos al número 2. Número 2. Superman. A diferencia de los otros personajes que he nombrado, Superman no lo quiero tratar como un personaje. Es algo que ha trascendido eso ya hace mucho, mucho tiempo. Siendo un símbolo, no del cómic, sino de la esperanza. Tendamos en el contexto en el cual nació Superman, en el año 38. Hace ya mucho tiempo. Un momento en el cual no fue muy bonito para la humanidad e incluso se pondría bastante más edgy y peor. Es ahí donde nace Superman, porque en otro momento no habría podido nacer. Es precisamente en ese momento que debía nacer esa esperanza. Y lamentablemente es por eso que a lo largo de las posteriores décadas o incluso a día de hoy haya tanta gente que le cuesta entender al personaje, sobre todo ese adolescente que tiende a ser más edgy y algún que otro adulto que no ha pasado bien la etapa de adolescente y sigue siendo edgy, diciendo chorradas de que Superman es demasiado poderoso, es simplemente un Garistú, es demasiado bueno y no es realista. Lo real sería ese Homelander, ese Omniman, ya sabéis, esos Supermans, entre comillas, alternativos, edgys, que matan, son arrogantes y son malvados, porque en realidad es su fantasía. Si ellos tuvieran el poder serían así de malos. Pero creo que a medida que creces, si creces bien, te das cuenta de que un personaje como Superman hace mucha falta. Ese símbolo de la esperanza hace falta. Y quizá ahora, en el contexto en el cual estamos viviendo, que hay bastantes crisis económicas en diferentes países, conflictos geopolíticos bastante considerables, entre otras muchas cosas, radicalizaciones por una parte y por otra, un odio muy extremo en la mayoría de países entre las diferentes ramas políticas, es ahí cuando nos hace falta ese Superman, ese símbolo de la esperanza, ese Superman que sí, que si quisiera podría conquistarnos y gobernarnos a todos, pero no lo hace precisamente por algo muy importante. Demuestra que no es el poder lo que corrompe, no, es la falta de valores. Es gracias a que Superman fue criado en buenos valores, que le transmitió su familia, que no es corrompido.
es por eso que transmite tan bien la esperanza. Y a todos estos que a lo mejor os resulte esto más cringe o infantil, os recomiendo leeros esos cómics o esos capítulos en los cuales no va de Superman enfrentándose a ese ser cósmico todopoderoso, aniquilador de universos. No. Sino esas historias que van de Superman salvando a un niño de un padre maltratador o salvando a una chavala a punto de hacerse la desvivición por su mala vida. Y si eso no te toca el corazón, siento que sea yo quien te lo diga, pero estás muerto por dentro, tío. Y es por eso que Superman funciona tan bien, porque la esperanza debe ser fuerte, como es Superman. Por eso funciona, y aunque pasen los años, seguirá funcionando, con sus mejores y peores momentos, pero siempre estará ahí. Pero pasemos al número 1. Número 1, Kenpachi Zaraki, de Bleach. A diferencia de los demás personajes que he puesto, que son personajes bien escritos, son bien escritos no por su fuerza, sino por algo más. Hulk y Banner por el tema de sus traumas, Superman por ese ser, ese símbolo de la esperanza, pero Kenpachi es diferente. Todo su ser gira en torno a la fuerza, solo es fuerza, no hay nada más aparte de fuerza. Él es la fuerza en su máxima representación, no por ser el más fuerte de aquí, sino porque todo el personaje gira en torno a esa fuerza. Más, su propio nombre, Pachi, no es un nombre, es un título que se otorga al más fuerte, que básicamente se le dio cuando ganó al anterior Kenpachi. Y Zaraki no es tampoco su apellido, su nombre es de donde viene. De hecho, él no tiene nombre, era literalmente un vagabundo, un mendigo que iba por ahí pegándose de hostias, que le robó la espada a otros shinigamis y iba pegando de hostias. Y para mí funciona también como representación máxima del personaje poderoso, porque a diferencia de otros personajes que se van haciendo fuertes, Kenpachi desde el principio es el tocho, el de los más fuertes, no por poderes complejos o complicados como el de Aizen de manipularte. No, Kenpachi es fuerte porque es la fuerza. Y él mismo, después de la pelea contra el anterior Kenpachi, él se autonerfeó, porque después de eso no tenía ninguna pelea que valiera la pena. Se nerfeó, se tapó un ojo, usaba solo el 50% de su fuerza. Si no recuerdo mal, creo que usaba una especie de cascabeles en el pelo para alertar a sus enemigos. Y aun con todo esto, sin comprender nada su espada, recordemos que comprender la espada en Bleach es lo más importante para un Shinigami, por el Shikai y sobre todo por el Bankai. Kenpachi no, iba en línea recta, estampándose y destrozando a todo. No es hasta que se pelea con Ichigo, que ya se emociona un poco más, utiliza un pelín más de su fuerza y poco a poco van subiendo la escala de poder, que va volviendo a poder utilizar esa fuerza que ocultó para no sentirse vacío, donde de verdad lo vemos esforzarse y tener que incluso comprender a su espada, cosa que no tenía que haber hecho nunca. Y lo tiene que hacer cuando tiene que luchar contra un tío que literalmente puede utilizar de poder todo lo que se imagina. Y ese enemigo, que puede imaginarse lo que quiera y va a aparecer, literalmente spawnea un meteorito, no era capaz de imaginarse derrotando a Kenpachi, que se tuvo que imaginar a sí mismo para que hubieran dos de él, para poder imaginarse así cómo derrotar a Kenpachi. Y aún así no pudo, ni el vacío del espacio pudo hacerlo. Por eso digo, Kenpachi gira en torno a todo y absolutamente todo en torno a la fuerza. Todo su desarrollo, su personaje es en cómo representa la fuerza. Desde su nombre, desde sus apariciones, todo gira en torno a la fuerza. Pero aún así funciona bien, no porque de repente tiene un power up de la hostia, no, es que él ya lo tenía esa fuerza, simplemente no la utilizaba porque no había motivo para hacerlo. Es por eso que pongo a Kenpachi como he puesto 1, también porque Kenpachi es mi personaje favorito de Bleach, pues puede ser, y eso que no soy fanático de Bleach, pero adoro Kenpachi. Espero que te haya gustado el vídeo, si así ya sabes, like, suscríbete y todo eso, y nos vemos. Adiós.